Bueno, buenos días, estimados estudiantes, bienvenidos, espero que estén bien sus familias. Eh, ya vamos bastante avanzados en el curso, espero que los que les fue mal en el primero pues hagan los ajustes necesarios y los que les fue bien pues que sigan así y que mejoren, ¿verdad? Entonces, que eso es lo que yo deseo, que todos ganaran, pero realmente son pocos los que están mostrando el interés que deben mostrar, ¿verdad, jóvenes? Porque realmente necesitan bastante práctica, como les dije a sus compañeros la semana pasada, que muchos de ustedes trabajan solos, entonces hay que buscar y hay que hacer grupos de trabajo, ¿verdad? Para hacer las tareas. Ya cuando ustedes se juntan un día, hacen su tarea ustedes por aparte, luego se juntan para poderla comparar y discuten, ¿verdad? Qué fue o qué piensan o qué fue lo que tuvieron malo. A la manera de poder comparar, ¿verdad? Porque si uno se queda con lo que uno hace, pues muchas veces uno se queda con la duda de que si está bien o está mal, ¿verdad? Entonces parte de eso es que ustedes puedan lograr trabajar en equipo, porque así es como van a trabajar cuando sean profesionales. Entonces es importante que sepan que siempre en todos los trabajos o en las investigaciones o en donde se desarrollen, siempre van a trabajar en equipo. Entonces es importante desarrollar esas habilidades sociales para poder ustedes ser mejores profesionales, ¿no? Porque nadie de todos nosotros sabe todo. Bueno, entonces, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud. Entonces, hasta el momento solo hay 12 que confirmaron ya la estadía de la cita. Entonces, no sé, William, usted me dijo que sí iba a asistir, ¿verdad? Que usted no pudo llegar en la primera. Sí, sí, sí. Va, entonces usted va a estar en las primeras horas, no sé si es en las 10 o las 10:05, pero usted preparado para la mañana, ¿ok? Está bien, sí, muchas gracias. Bueno, a ver, Carla, ¿vino Carla? No, Carla no la he visto. Bueno, entonces tenemos hasta el momento 12, o sea que solo sería en la mañana. O sea, todos los que ya confirmaron van a estar en la mañana, es porque yo voy haciendo un nuevo listado. Entonces, por favor, para que estén listos y preparados para ver que los que ya confirmaron están en la mañana. Si no pueden en la mañana, de los que ya confirmaron, pues me dicen ahorita con tiempo, para así no, ya no los, porque si me confirmaron y no llegan, pues definitivamente ya no los invito a ninguna cita. Entonces, por favor, a todos los del sábado, ahorita vamos solo horario de la mañana, de 10 a 12. Si no pueden los que ya confirmaron en la mañana, pues ahí me informan con tiempo, ¿verdad? Porque es el último día hasta las 8 de la noche, se va a, ¿cómo se llama? A recibir confirmaciones. Ahí se acuerdan, jóvenes, de que yo voy a darles el listado ya definitivo después de las 8, ¿verdad? Como a las 9 más o menos. Entonces, por favor, alguno que tenga claro de que no está en el listado, pues me avisa, pues, ¿verdad? Para poderlo colocar. Entonces, por favor, son los que estén interesados y los que puedan, pues entonces espero hasta las 20 horas. Bueno, entonces vamos a iniciarnos. A ver, Andrea, vamos a analizar estos ejemplos que puse acá, que es para el último día. Bueno, le voy a preguntar, ¿la anaranjada es exo o es endotérmica, Andrea? Es exotérmica ¿Por qué? porque los productos son más estables que los reactivos. Perfecto. Bueno, a ver, Daris, ¿cuántos pasos tiene esa reacción? Si no estoy mal, tiene 4. 4. 1, 2, 3 y 4. Perfecto. A ver, Darolin, ¿cuántos intermediarios tiene? 2. ¿Está de acuerdo, Elisa, que tiene 2? Elisa.
¿Está de acuerdo que tiene 2? Bueno, ¿y qué pues estoy preguntando eso? Ahí están los, donde estoy el anaranjado. ¿Cuántos intermediarios tiene? Darling dice que 2. A ver, Elisa. Bueno, a ver, Fátima. ¿Tiene 2? Tiene 5. Tiene 5. A ver, Gerardo, ¿tiene 5 según usted? Tiene 3. ¿Ok? Tiene 3. Claro, y no sé de dónde vino uno. ¿Y quién fue la otra? Y Fátima no sé por qué me dijo 5. Acá tiene 1, 2 y 3. Porque el número de intermediarios, ¿cómo lo calcula, Guido? Guido. Cuando tiene un cambio. No, ¿cómo lo calcula? Yo no estoy diciendo qué es. ¿Cómo lo calcula usted? A ver, Helen, ¿cómo calcula el número de intermediarios? No sé. Bueno, a ver, ¿quién sabe cómo calcula el número de intermediarios, jóvenes? El número de picos menos 1. Bueno, ahí está. ¿Lo dijimos ayer? ¿Lo dijimos el último día o no? ¿Eso fue lo que vimos el último día, sí o no? Bueno, ahora, a ver, José Raúl, ¿cuántos estados de transición tiene? También sería 1, 2, 3 y 4, que están en los picos. Bueno, ahora, a ver, José Sebastián, ¿cuál será el paso lento de la reacción ahí? El primero, el segundo, el tercero, el cuarto. ¿Y cómo lo determina usted? Sería el primero y el tercero. El primero y el tercero. Bueno, ¿y por qué dice usted que es el primero y el tercero? Porque la reacción pasada es más estable de los productos. No. A ver, ¿quién me puede decir cómo tiene que calcular eso, jóvenes? Tienen que ver la energía de activación. Energía de activación 1, energía de activación 2, energía de activación 3, energía de activación 4. Bueno, entonces, ¿cuál es el paso lento de la reacción, jóvenes? A ver. A ver. ¿Cuál es la energía de activación más grande? A ver, Juan Alexander. La energía de activación 3. La 3, miren pues, acá tienen esta, miren, es evidentemente más grande que esta, que sería la segunda, y no digamos de la otra. O sea que la energía de activación 3 es el paso lento. Ahora, a ver, Catherine Sherling, ¿cuál sería el paso rápido de la reacción? ¿Cuál sería el paso rápido de la reacción? 4. El 4. ¿Están de acuerdo que el 4, jóvenes? ¿Están de acuerdo que el 4? Miren este y este. El E4 es más que el E2. Sherling. Mire acá. E4. Casi iguales. Bueno, pero mire cómo está. ¿Ya mira mi mano ahí o no? Entonces el 2. Bueno, entonces el más pequeño es el EA2, ¿ok? Por supuesto eso lo tendrían que hacer ustedes midiendo, ¿eh? Entonces el paso rápido sería el EA2. Bueno, entonces eso es lo que tendrían que haber aprendido ayer, jóvenes. Vamos a ver esta otra.
A ver, Kevin, ¿la reacción azul es exo o es endotérmica? La reacción es endotérmica. ¿Por qué? Porque es más estable en los gaseosos. Ok, estamos bien. Bueno, a ver, Lilian, ¿cuántos pasos tiene esa reacción? 5, ¿no? 5 sí o 5 no. 2, 5. pues 4. La mayoría tienen la mala costumbre de decir la respuesta en negativo. ¿Y eso qué indica? A ver, Lilian, ¿qué indicaría cuando usted contesta en negativo? Incertidumbre. Ok, entonces usted debe mostrar incertidumbre cuando usted es la ingeniera. No. Ok, entonces eso es lo que tienen que aprender también a controlar. Estamos. Bueno, sí, tiene 5. A ver, sigamos pues. A ver, María de Fátima, ¿cuántos intermediarios tiene? También tiene 5. También tiene 5. A ver, Marjorie, ¿está de acuerdo con María de Fátima? No, serían 4. Ok. ¿Cómo se calcula el número de intermediarios, Marjorie? El número de picos menos 1. A ver, ¿y por qué dijo 5 María Fátima? Es que hay uno más bajo antes de la estabilidad de los productos. No, pero es que este es como cuando subió para que fuera exotérmica, ¿no? Aquí no hay pico, pues. Tiene que haber pico, ¿no? Ahí tiene que haber pico, ahí no hay pico. Bueno, entonces sería 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Bueno, a ver. Nehemías. ¿Usted confirmó o no confirmó su...? Sí, licenciado, sí confirmé. Bueno, voy a ver porque creo que no lo había puesto todavía. Bueno, a ver, ¿cuántos estados de transición tiene esa reacción? No sé. Bueno, a ver, Robinson, ¿cuántos estados de transición tiene esa reacción? Son 5. Son 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Esos son los que están en la cumbre. Ok, ahí están los estados de transición. A ver, Zuleni, ¿cuál sería el paso lento de la reacción? Zuleni. No sé. Bueno, a ver. A ver, William, ¿cuál sería el paso lento de la reacción? Sería entre la energía de activación 4. Ok. ¿Está de acuerdo, Andrea? Sí, estoy de acuerdo. Ok. Entonces, el pico 5, o sea, la EA3, sería el paso lento de la reacción. Ahora, Andrea, ¿cuál sería el paso rápido de la reacción? El primero. Vamos a ver, miremos este, si es un poquito más pequeño. Entonces sería el primero. Bueno, entonces, miren, como ingenieros, ustedes van a tener que hacer sus gráficas de lo que es la reacción o del proceso, o de lo que sea, porque puede ser un proceso también, proceso industrial. Entonces ustedes van a tener sus etapas lentas, sus etapas rápidas, que va a depender de qué es lo que ustedes estén midiendo, y ustedes tienen que ver cuál es la etapa que debería mejorar en la primera. Entonces, Daris, ¿cuál es la etapa que usted debe mejorar para mejorar el proceso? La exotérmica. No, eso no. Etapa, yo no estoy diciendo qué tipo de reacción, ¿se da cuenta? ¿Qué etapa? ¿Usted tiene cuántas etapas tiene en la anaranjada? ¿Cuántas etapas tiene? 4.
4. Bueno, entonces ¿cuál es la que tiene que mejorar? 4. ¿Ah? No, no. Va, ya vieron pues que eso es lo que ustedes tienen que entender como ingenieros. A ver, Darolin, ¿qué dice usted? ¿Qué etapa es la que usted tiene que mejorar? No sé. Bueno, a ver, Dulce, ¿qué etapa es la que tiene que mejorar? No sé. Bueno, a ver, Elsa, ya entró, ¿ah? Sería la 3. ¿Y por qué la 3? Porque es la que es más lenta. Ok, se dan cuenta que lo que retrasa esta reacción es la etapa 3, lo que retrasa este proceso es la etapa 3, ¿verdad? En este caso estamos hablando de reacciones, pero puede ser, esta es la etapa de transporte. Entonces, ¿cuál es la etapa que tienen que mejorar? El proceso de transporte. Porque uno puede ser el proceso de fabricación, proceso de materias primas, o sea, el proceso de adquirir las materias primas de almacén. Esto podría ser el proceso de fabricación en la planta piloto. Este sería el transporte y este sería lo que es ¿qué podría poner yo? La calidad. ¿Ya? Entonces se dan cuenta que este diagrama es útil para cualquier proceso que ustedes realicen a nivel industrial. Y eso es el análisis que ustedes tienen que hacer para mejoramiento de proceso. En este caso, para mejoramiento de lo que es esta reacción sería la etapa 3. Bueno, entonces a ver, Fátima, ¿qué es lo que en la otra, cuál es la etapa que debe mejorar? La 4. La 4 porque es la más lenta. ¿Se dan cuenta? En la que menos tiene que preocuparse, Gerardo, ¿cuál sería en la naranja? Sería la etapa 2, que es la más rápida. Y a ver, Guido, en la azul, ¿cuál sería la que menos le preocuparía a usted? La etapa 3. La etapa 3. ¿Y cuál era la etapa lenta? Pero aquí estoy mal, ¿va? Aquí no era esta, aquí sería 4. Bueno, ¿cuál sería la etapa lenta, Guido? La etapa lenta sería 4. No. Ah, sí, ¿y la etapa rápida? La 3. La 3 no es la etapa rápida, mire, ahí dice etapa 1. Entonces la que no le debe importar mucho es la 1, ¿verdad? Porque es la más rápida. Bueno, esto está claro, los conceptos que ustedes pueden sacar de una gráfica. ¿O hay alguna duda? ¿Hay alguna duda, jóvenes? Bueno, entonces ahí ya vimos la aplicación de los conocimientos adquiridos el día de el último día. Bueno, vamos a seguir pues, joven. Bueno, a ver, léame por favor, Andrea. La presencia de los mismos pueden acelerar o retardar una reacción según nos convenga y al final se recupera el mismo. Ok, o sea que miren pues, muchas veces cometemos el error de decir que el catalítico aumenta la velocidad de reacción. Casi todos cometen ese error, pero no es así. El catalizador modifica la velocidad de reacción. Entonces, puede acelerarla, que es lo que más se requiere muchas veces, pero también puede retardarla o hacerla más lenta, ¿verdad? Entonces, pueden ser los dos casos. Ese paradigma deben de quitarse, porque todos cuando dicen catalizadores, aumenta la velocidad de reacción. Bueno, entonces vamos a ver, por favor, léame, Daris. Los catalizadores se clasifican. A ver, Darolin. Bueno, a ver, Dulce. Positivos aceleran la reacción. A ver, Elisa, perdón. Negativos retardan la reacción.
¿Ok? A ver, Fátima. Perdón, ahí estoy regresando. Ahí está. Catalizadores positivos. 1. Intermediarios más estables. 2. De contacto. Ayudan a ordenar los reactantes para que salgan más. Que sea más rápido, ahí se me olvidó, no sé por qué no puse eso. Entonces, aquí estamos hablando de catalizadores positivos, o sea que me van a aumentar la velocidad de reacción. Puede ser que ustedes hagan que los intermediarios sean más estables a través de reacciones internas, o puede ser de que tengan catalizadores de contacto, que lo que hacen los catalizadores de contacto es que ordenan los reactivos o reactantes para que reaccionen más rápidamente. Ustedes van a encontrar dentro de sus carreras que el que más utilizan a nivel industrial es el de contacto, ¿verdad? Entonces usan catalizadores sólidos y que les sirven para que aumente la velocidad de reacción. Bueno, vamos a ver, léame por favor, Gabriela. Ejemplo de catalizador intermediario más estable. Entonces ahora vamos a ver cómo funciona un catalizador que me modifica el intermediario. Bueno, entonces, realmente lo que va a pasar es de que me va a dar otra reacción, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá podemos ver de que la formación del SO3 a partir del SO2 más oxígeno es muy lenta. Bueno, entonces, a ver, Gerardo. Entonces, ustedes introducen el NO, o sea, el óxido de nitrógeno, y eso causa de que la reacción se lleve a cabo más rápidamente. Bueno, entonces, ¿cuál es la reacción que va a modificar los intermediarios? Bueno, entonces ustedes agregan, miren pues, agregan el oxígeno más el NO, 2 moles, obtienen 2 moles de NO2. A ver, léame por favor, Guido. El NO2 formado a su vez reacciona rápidamente con el SO2. Ok, entonces ahora la reacción del NO2 que lo produjeron a partir de NO más oxígeno reacciona más rápidamente con el SO2. 2 moles de NO2 más 2 moles de SO2 me producen 2 moles de NO. Se dan cuenta que regeneró a lo que fue el catalítico y me forma 2 moles de SO3. ¿Ok? Entonces se dan cuenta cómo el agregar este NO me causó el aumento de la velocidad. ¿Por qué? Porque se formó otro intermediario que era más rápido o reaccionaba más rápido. Entonces a la hora de que sumamos nosotros las dos reacciones, o sea, sería 2NO más O2 más 2NO2 más 2SO2, que nos van a dar 2 moles de 2NO2 más 2 moles de 2NO más 2 moles de SO3. Se dan cuenta de que al quitar los iones expectativos o expectantes, entonces nos va a quedar la reacción neta como queríamos. O sea que acá se dan cuenta que este lo voy a eliminar con este. ¿Y qué otro voy a eliminar? Voy a eliminar el NO. Y entonces la reacción neta me queda SO2, 2 moles de SO2 más oxígeno y me da el producto. Entonces se dan cuenta que aquí aparentemente no pasó nada. ¿Por qué? Porque los iones que se formaron o los reactivos que se formaron, los intermediarios, pues se eliminan al final porque son catalíticos. O sea, acá se eliminó tanto este como este. Se dan cuenta cómo nosotros, y eso puede pasar mucho, jóvenes, a veces nosotros decimos, bueno, esta reacción en el medio ambiente no se va a dar. Eso es lo que decimos. Pero resulta que el NO se produce por lo que es la combustión de los combustibles en los autos. Y entonces este sirve para catalítico y se me forma fácilmente el SO3. Y el SO3 pues es un contaminante bastante fuerte del medio ambiente.
Entonces a veces pasa que nosotros creemos, como esta reacción no se da, no se va a dar. Pero no sabemos que dentro de otros procesos humanos producimos un catalítico. Y eso pasa mucho en lo que es la parte científica. O sea, a veces nosotros nos creemos muy listos, es decir, bueno, esto no se va a formar porque es una reacción lenta, pero no sabemos todo lo de los procesos humanos que se forman. Y así es como hemos causado grandes daños al medio ambiente. Bueno, vamos a ver ahora un catalítico de contacto, que es el que se utiliza más a nivel industrial. Tenemos la adición de hidrógenos a dobles enlaces, o sea, en este caso van a ver eso ustedes en los procesos de formación o de fabricación de mantecas y mantecas vegetales a partir de aceites. Eso es por un proceso de hidrogenación que se lleva a alta temperatura y altas presiones y se utiliza un catalítico de contacto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace el catalítico de contacto? Pues el catalítico de contacto va a ser un compuesto sólido, normalmente son metales preciosos. Entonces, miren, acá anda el hidrógeno en el aire, como es gaseoso, anda por todos lados. Y el alqueno también. Entonces, ¿qué es lo que hace el catalítico de contacto? Se dan cuenta que el catalítico de contacto adicionó el hidrógeno al medio catalítico y eso hace que facilite lo que es también la reacción con el doble enlace. Y entonces yo obtengo ya no un doble enlace, sino que tengo una hidrogenación. Normalmente también lo que va a pasar, ¿qué significa? Significa que también al alqueno lo va a agarrar el catalítico sólido. Entonces, como las moléculas de hidrógeno y el alqueno están cerca, entonces reaccionan. Porque acuérdense ustedes que las reacciones son por contacto. Y entonces ustedes obtienen la hidrogenación en un porcentaje bastante alto y lo único es de que si es a altas temperaturas y presiones. Bueno, no sé si hay alguna duda, chicos. Los catalíticos pueden ser platino, paladio, níquel. Bueno, a ver, léame por favor, José Fernando. Los reactivos en el espacio provoca que la reacción se realice más rápido. Es la que más utilizamos en química orgánica. Ok, y a nivel industrial es la que más se utiliza. Se utiliza mucho para hidrogenaciones. Bueno, vamos a ver ahora los catalizadores negativos. A ver, léame por favor, José Raúl. Catalizadores negativos son llamados inhibidores o venenosos y por lo general forman complejos estables con los intermediarios y no los dejan seguir la reacción. Entonces, fíjense, pues en este caso los catalizadores van a inhibir o van a hacer más lenta la reacción. Y eso a nosotros nos sirve cuando la reacción es muy fuerte. Porque normalmente cuando la reacción es muy fuerte aumenta mucho la temperatura y puede generar gases que son tóxicos. Entonces, lo que se hace para evitar que esa reacción sea tan fuerte, se echa un inhibidor, o sea, se echa un catalizador que va a disminuir la velocidad. Vamos a ver un ejemplo. A ver, léame José Sebastián. Ejemplos: el cianuro con la hemoglobina forma un complejo con el hierro estable de dicha molécula y le permite que la misma transporte el oxígeno para el luz. Ok, entonces fíjense pues, si nosotros, el cianuro es un veneno muy fuerte. Entonces, si nosotros inhalamos cianuro, lo que va a pasar es de que va a formar un complejo con la hemoglobina y entonces la hemoglobina ya no va a poder transportar el oxígeno y por supuesto nos morimos, ¿verdad? Porque si la hemoglobina no puede pasar el oxígeno, entonces no podemos nosotros respirar, ¿verdad? El proceso de respiración. A ver, léame Juan Alexander, por favor. Cuando no queremos que la reacción de hidrogenación se lleve tan rápido, lo que se puede hacer es agregar al catalizador metales pesados como plomo o arsénico. Y lo que sucede es que baja la superficie del catalizador disponible,
y esto implica que su eficiencia disminuye. Entonces vamos a ver que este proceso de disminución de la eficiencia del catalítico se utiliza mucho. O sea que ahí lo que estamos es envenenando el catalítico para que la eficiencia del mismo baje. Por supuesto, normalmente si nosotros estamos trabajando con un catalítico metálico, pues lo que queremos es de que se dé la reacción rápida, ¿verdad? Normalmente es lo que queremos. Y por eso nosotros a la hora de estar trabajando en una industria aceitera, nuestro rendimiento nos va a decir cómo está el catalítico. Si nuestro rendimiento cae, quiere decir de que de alguna forma se contaminó la superficie del catalizador y entonces hay que cambiarlo. Y normalmente, como estos son metales pesados, entonces lo que se hace es que se cambia y luego este catalizador que estaba ya fallando pues se manda a limpiar, ¿verdad? Se hace normalmente con ácidos fuertes para quitarle estas metales pesados o alguna otra cosa que se haya añadido a la superficie. Bueno, vamos a ver los tipos de intermediarios. A ver, léame por favor, Sherlyn. Los intermediarios más importantes serían los siguientes. A ver, léame Kevin, por favor. Carbocación, carbono con carga positiva. Ok. A ver, Lilian. Carbono con carga negativa. Ok. A ver, María de Fátima. Radical libre. Carbono sin carga, pero falta un electrón orbital sevillano. Ok. A ver, Marjorie. Terreno. Carbón que contiene 6 electrones. Es poco común en las reacciones orgánicas. Entonces, el carbeno es el intermediario más reactivo, pero prácticamente son poquitas las reacciones que en ellas se forman. Y realmente nosotros no miramos esas reacciones. Por eso es de que los más importantes para nosotros va a ser carbocatión, carbonión y radical libre. Bueno, a ver, léame Michelle, por favor. A continuación se presentará el detalle de cada intermediario para poder comprender cómo funcionaría en las diferentes reacciones en donde se presentan. Entonces se dan cuenta que los intermediarios pues, se van a formar en los valles, ¿verdad? Entonces los intermediarios que nosotros vamos a ver puede ser carbocatión o puede ser carbanión, ¿ok? Bueno, entonces, o radical libre, esos serían los intermediarios que se pueden formar en mayor proporción a las reacciones que nosotros vemos en el curso. Vamos a ver el carbocatión. A ver, léame por favor Nehemías. Carbocatión es un átomo de carbono cargado positivamente. Ok. Entonces, se dan cuenta, el carbono está cargado positivamente. Bueno, luego, a ver, léame por favor Robinson. Posee una geometría trigonal plana. Ok, ¿qué hibridación tiene esa trigonal plana, Robinson? A ver si se acuerda. Si no sé mal, creo que era la SP2. Ok, así es. A ver, Zuleni, léame por favor. Hibridación SP2 y el orbital P no hibridizado tiene la carga positiva. Ok, entonces por eso se acuerdan ustedes de que en el orbital P tiene 2 lóbulos. Entonces ahí vamos a ver una cosa importante en las reacciones químicas. A ver, léame William, por favor. Se conoce también como carbenio. Pero ese término casi ya no se utiliza. A ver, léame Andrea, por favor. Es un electrofílico o ácido fuerte. Ok, otra cosa. Entonces acá tenemos la forma de lo que es el carbocatión. Se dan cuenta que tiene una hibridación sp2 y la carga está en el orbital P. Entonces se dan cuenta que quiere decir de que a este intermediario me pueden atacar por arriba y me pueden atacar por abajo. Entonces quiere decir de que se van a formar 2 productos al 50% cuando ataque en el lóbulo de arriba y cuando ataque en el lóbulo de abajo. Bueno, ahora la estabilidad.
A ver, Daris, ¿cuál sería el carbocatión más estable? Según la imagen que tiene usted ahí. El terciario. El terciario. A ver, Darwin, ¿cuál sería el menos estable? ¿El qué? El primario. El primario. A ver, Dulce, ¿está de acuerdo que es el primario? Es el metilo. Es el metilo, ¿ok? Bueno, porque es el que está en el extremo, pues, o sea, ahí cuando dicen el más y el menos tienen que ver los extremos. Bueno, vamos a ver el carbanión. A ver, léame por favor, Elisa. Es un átomo de carbono cargado negativamente. Ok, se dan cuenta, cargado negativamente, o sea que es un nucleófilo fuerte. A ver, léame Fátima, Sofía. Geometría tetraédrica. ¿Qué hibridación tiene entonces? Fátima. SP3. SP3, ok, eso ya lo tendrían que saber, jóvenes. Gabriela Alejandra. Hibridación SP3, el par de electrones está en un orbital SP3. Ok. Bueno, a ver, Gerardo. Se convierte en un nucleófilo y un azufre. Ok, o sea que es un nucleófilo fuerte. Bueno, entonces ahora la hibridación del carbonión es sp3, o sea que los electrones libres van a estar en un orbital sp3. ¿Se dan cuenta? Y el orbital sp3 pues va a tener un lóbulo más grande y uno más pequeño, como ya vimos en lo que es la hibridación de los compuestos de carbono. Bueno, vamos a ver la estabilidad. A ver, Guido, según la imagen, ¿cuál es el carbanión más estable? El metilo. El metilo. A ver, Helen, ¿cuál es el carbanión menos estable? El terciario. Se da cuenta que como tienen cargas opuestas, el carbocatión y el carbanión, pues las estabilidades son contrarias también. ¿Ok? Ojo con eso. Bueno, vamos a ver el radical libre. A ver, léame, José Raúl. El carbono tiene un electrón desapareado sin carga. Ok, se dan cuenta que no tiene carga, es una cosa importante, ¿verdad? Porque este es otro tipo de reacciones radicalares y en las iónicas se forman carbocationes y carboniones, se pueden formar. A ver, léame, José Sebastián. Tiene presencia de tribuna plana. ¿Qué hibridación tiene, José Sebastián? SP2. SP2. Bueno. A ver, léame, Juan Alexander. Liberación SP2 en el orbital P tiene el electrón desapareado. Ok, se da cuenta que ahora el orbital P es el que tiene el electrón desapareado, como pasaba con el carbocatión, solo que el carbocatión tiene la carga positiva. Bueno, a ver, léame, Catherine Juliana. Funciona como un carbocatión, pues le falta un menos C para el octeto. Un electrón significa eso, ¿verdad? Ok, entonces aquí tenemos lo que es el radical libre. Se dan cuenta que tiene una hibridación sp2 y en el orbital p no hibridizado es donde está el electrón. Puede estar arriba o puede estar abajo. Entonces, por eso quiere decir de que funciona igualito a cómo funciona el carbocatión. Entonces la estabilidad va a ser igual. Entonces, a ver, Sherlyn, ¿cuál es el radical libre más estable? El terciario. Ok, a ver, Kevin Alejandro, ¿cuál sería el radical libre menos estable? El metilo. Ok. Bueno, entonces eso creo que ya ustedes van entendiendo la interpretación de eso. Miren, nosotros como científicos en la mayoría de presentaciones o de congresos normalmente nos presentan tablas, nos presentan gráficos, por lo cual supuestamente el resumen en tablas y en gráficas
es supuestamente más fácil de ver, pero normalmente a veces resulta que no entendemos, pues, y por eso es de que yo los hago que interpreten, ¿verdad, jóvenes? Y eso es lo importante, darles herramientas para que ustedes puedan desempeñar su futura profesión. No necesariamente estoy hablando de química orgánica. Bueno, a ver, léame Lilian, Adriana. Carbenos. Átomo de carbono divalente con 6 electrones sin carga. Ok, se dan cuenta que no tiene carga. A ver, léame María de Fátima. Hibridación SP2, geometría trigonal plana. Ok. A ver, léame Michelle Alejandra. Intermediarios de alta reactividad. Se dan cuenta que dijimos que este era el más reactivo de todos los intermediarios, pero casi no se presenta. A ver, léame Nehemías. Puede funcionar como electrofilo y nucleófilo. O sea que se dan cuenta que por eso es más reactivo. Puede funcionar como que fuera carbocatión o como que fuera carbanión, o sea que puede reaccionar más rápido, por eso. Bueno, a ver, Zuleni. Puede tener dos arreglos según donde se coloquen los electrones. Ok. Entonces acá podemos ver, miren, se dan cuenta que acá va a tener en el orbital P, puede tener el vacío, o sea, donde va a aceptar electrones, y en el orbital SP2, en ese caso va a funcionar como nucleófilo, porque tiene un par de electrones libres. Y ahora también, miren, puede funcionar, miren, aquí puede funcionar en la primera como un electrófilo en el lóbulo P y un nucleófilo en el orbital SP2. Y miren, acá también puede funcionar como radical libre, en donde tiene electrones en el orbital P y en el orbital SP2, ¿se dan cuenta? Y eso es lo que causa de que este compuesto sea muy reactivo. O sea, puede reaccionar como tres cosas, ¿verdad? Entonces, definitivamente es muy reactivo. No sé si hay alguna duda, chicos, alguna inquietud. Bueno, vamos a ver ahora los estados de transición. Miren, pues, vimos que los estados de transición se van a dar en la cumbre del pico. En este caso, miren, tenemos una reacción de sustitución nucleofílica porque estamos sustituyendo el cloro por el OH. ¿En cuántos pasos se lleva esta reacción, William? ¿Es exotérmica o es endotérmica? Exotérmica. Exotérmica porque los productos son más estables que los reactivos, por lo cual va a generar calor al exterior. Entonces miren acá, en este caso, se dan cuenta de que como es en un solo paso, solo tiene un estado de transición, y en este caso, el estado de transición, se dan cuenta que se reaccionan la molécula de lo que es el sustrato, que sería el cloruro, y reacciona también lo que es el OH, que es el reactivo. Entonces miren acá, vamos a ver que esta sería una SN1, vamos a ver posteriormente, porque solo tiene una molécula en el estado de transición. Se dan cuenta que es la formación del reactivo con el sustrato. Acá, ¿qué es lo que está pasando? El OH está formando su enlace y el cloro lo está destruyendo. Al final, sustituye el OH al cloro. ¿Ok? Eso lo vamos a ver cuando miremos halógenuros la reacción más detallada. Bueno, ¿les quedó claro esto, jóvenes, o no? ¿No hay alguna duda? Bueno, entonces ahora miremos el estado de transición en dos pasos. Entonces miren, pues acá tengo yo lo que es el sustrato. Esta reacción va a ser, lo vamos a nombrar como una SN2. Perdón, se los dije mal, jóvenes. Esperen, pues. Vamos a repetir. Ah, no, esta está bien, es SN1 porque solo tiene uno, sí. Ahora la SN2 tiene
Sí, acá es SN2. ¿Por qué? Porque tiene las dos moléculas, ¿verdad? Tanto el reactivo como el sustrato. En cambio acá es SN1 porque solamente tiene el sustrato. Ahí vamos a ver ahorita. Entonces, ahora se dan cuenta que lo único que reaccionó fue el sustrato. El OH no reaccionó, ¿verdad? Entonces, acá solamente reaccionó uno, por eso que se le llama SN1. ¿Qué es lo que está pasando acá? Si se dan cuenta ustedes, lo que está pasando es de que cada vez se polariza más el enlace. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se está rompiendo este enlace, ¿verdad? Acá se dan cuenta que todavía está más alejado el halógeno. ¿Hasta qué? Hasta que se rompe este enlace. Y al romperse este enlace, pues el halógeno se lleva la carga negativa. El halógeno se lleva la carga negativa y el carbono se queda sin electrones. Entonces se dan cuenta que aquí se formó un intermediario que es un carbocatión. Y esto es solo para que tengan una idea de cómo se da la reacción. Entonces miren ahora, se dan cuenta que se rompe esto, el halógeno como es cargado negativamente se queda con los electrones, pero el carbono se queda con carga positiva. Entonces acá tenemos como intermediario el carbocatión, ¿verdad? Y de ahí va a seguir otro paso. Cuando es de dos pasos, pues seguiría otro paso, que sería el ataque del nucleófilo al carbocatión, que lo vamos a ver después, posteriormente. Entonces, dependiendo del mecanismo de reacción, pues así vamos a tener que interpretar cómo se obtienen los productos. A ver, léame, Andrea, por favor. ¿Cómo se polariza el enlace de carbono halógeno? Ok, se dan cuenta de que aquí se va polarizando. Aquí está normal, aquí ya se polarizó más, se polarizó más, se polarizó más hasta el estado de transición y luego eso se rompe. Bueno, ahorita se dan cuenta, jóvenes, que solo tenemos 25 participantes de ustedes, porque estoy yo con 2 y está la persona que está viendo el curso. O sea que son 25 de 41, ¿verdad? En lugar de comprometerse más las personas después de los resultados del primero, pues se mira que hay menos, ¿verdad? Y con esa actitud, ¿creen ustedes que van a ganar o no? ¿Qué piensan ustedes de las personas que no vienen a clase? A ver, pues chicos, ¿qué piensan? ¿Van a ganar o van a perder? O sea, lo más probable es que van a perder, ¿verdad? Porque si ustedes viniendo a las clases muchas veces no participan y se mira que cuando responden no entienden, imagínense los que solo miran el video, pues, o sea, no es lo mismo, ¿verdad? Porque acá, aunque a veces ustedes se sientan mal con que les pregunten y que no sepan, pues lo interesante es que cuando ustedes contestan mal, yo le pregunto a otra persona. Y si la otra persona contesta bien, entonces ustedes deben darse cuenta del error que tienen. ¿Esa es una forma de aprender o no, Fátima? Fátima Sofía. Sí. Eso es una forma de aprender, jóvenes, al compartir. Entonces se dan cuenta que en la clase se ponen varias formas de aprender. Ustedes aprenden cuando hacen las actividades. Ustedes aprenden cuando hacen las comprobaciones. Ustedes aprenden cuando hacemos actividades en el pizarrón o cuando hacemos actividades que ustedes tienen que mandar las fotos. Se dan cuenta que hay un montón de formas en las cuales ustedes tienen que aprender o pueden aprender dependiendo de cada uno de ustedes, porque todos ustedes son diferentes y aprenden en diferente forma. Entonces, por eso es de que la educación debe ser en diferentes formas para poderles llegar a todos los estudiantes, pero desgraciadamente a veces no se puede.
¿verdad? Y entonces, porque eso ya es cuestión muchas veces también de ustedes, que pongan, porque a muchos de ustedes están ahí supuestamente conectados y en realidad ni siquiera están poniendo atención. Miro que a veces cuando ustedes hablan, yo no sé cómo hace que hay tanta bulla en donde están recibiendo clase. Tal vez me imagino que tienen sus auriculares, entonces no oyen nada, pero realmente eso es una parte negativa de la educación virtual. A ver, léame por favor, Dulce. Teoría cinética para reacciones químicas. Eso fue lo primero que vimos. A ver, Elisa, María. Diagrama de reacciones químicas, endotérmicas y exotérmicas. Eso fue a ver, léame, Fátima, por favor. Interpretación de diagramas de energía. Ok, fue lo que hicimos con el ejercicio cuando empezamos. A ver, Gabriela. Catalizadores positivos y negativos. ¿Qué es un catalizador positivo, Gabriel? Catalizadores he dicho que son los que modifican la velocidad de una reacción. Bueno, pero el positivo, esa es la definición de catalítico. ¿Y el positivo qué significa? Gabriel. Que aceleran la reacción. Ok, ¿y un negativo qué pasaría, Gerardo? Un negativo disminuiría la velocidad. Perdón, no le entendí bien, dígame otra vez. Un negativo disminuiría la velocidad. Ok, perfecto. A ver, léame, Guido, por favor. Intermediarios en química orgánica, descripción y estabilidad. Ok, vimos todos los intermediarios. A ver, Guido, ¿cuál es el intermediario más reactivo de todos los que vimos? ¿Cómo se llama? No recuerdo. A ver, Helen. No recuerdo. Bueno, a ver, José Raúl. Era Carmelo. O el Carmelo. Se dan cuenta que por eso también esto es parte de que ustedes tienen que estar apuntando, no solamente tienen que estar viendo, sino que tienen que ir apuntando todo lo extra que no está en la presentación, ¿verdad? Eso es parte de que ustedes tienen que también poner para el aprendizaje, el tomar notas. Esto es una cosa que realmente la educación virtual ha bajado un montón y por eso, digamos, ustedes notan, los cursos son fáciles, y yo solo miro el video y ya tengo. Pero ustedes no hacen trabajo manual de poder aprender, porque cuando ustedes escriben y ponen, entonces ustedes están teniendo otro medio de aprendizaje. A ver, léame, José Sebastián, por favor. Ok, vimos los estados de transición que están en los picos. Bueno, entonces, con eso terminamos esto. Y empezamos con la unidad 4, parte 3. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, jóvenes. Bueno, entonces sigamos, pues, jóvenes. Ya nos vamos nivelando, jóvenes, sigamos un poquito atrasados, pero, o sea, eso no era ningún problema. Que a veces uno se atrasa más en la parte de nomenclatura con el fin de que ustedes aprendan, ¿va? Pero ahorita ya nos estamos nivelando, ya casi vamos normal. Bueno, entonces vamos a ver los objetivos. A ver, léame por favor, Juan Alexander. 1. Identifique el sitio de activo o centro de reacción de una molécula. Ok, primer objetivo. A ver, léame Catherine Juliana, por favor. Ok. Y vamos también a saber cómo se afecta a este sitio activo. Entonces, miren, pues es muy importante que nosotros debemos saber de que lo que va a ser atacado va a ser los grupos funcionales. Y por eso se ha insistido tanto que ustedes vayan conociendo los grupos funcionales. Porque ahí es donde va a ser atacado el compuesto orgánico. Porque ya sabemos que lo que es el alcano, los alcanos, las cadenas
de hidrógeno y carbono son más estables, ¿verdad? Entonces, a ver, léame por favor, Sherlyn, por favor. Efectos que determinan la velocidad de una reacción por los grupos funcionales que posee el compuesto orgánico. Ok, entonces eso es importante. Yo tengo que identificar los grupos funcionales. Y dependiendo de la clasificación de los mismos, o sea, del orden de prioridad, yo sé que van a ser más reactivos. Ya vimos que el más reactivo de los normales es el ácido acético y el menos reactivo de los normales es el alquino. Entonces ahí está toda la gama de lo que son los diferentes grupos funcionales. Además también vamos a ver lo segundo, que sería, a ver, Kevin, Alejandro. Efecto estérico. Bueno, a ver quién se acuerda, ya vimos de esa palabra. ¿Qué significa efecto estérico? A ver quién se acuerda. Ya lo hemos mencionado varias veces, lo miramos también en la parte de estereoquímica. A ver, ¿qué significa estérico? Es la estructura de la molécula. No, eso sería tridimensional, ¿verdad? Eso sería un estereoisómero. A ver, otra idea, jóvenes. Si no estoy mal, el efecto estérico tiene que ver con los grupos grandes, ¿no? Ok, tiene que ver con el tamaño de los grupos, ¿ok? A ver, porque según el tamaño de los grupos, así van a afectar la reactividad. Bueno, y de ahí vamos a ver el tercero. A ver, léame por favor, María Fátima. Efecto inductivo. Hoy, eso también lo vamos a ver posteriormente. Y a ver, Marjorie. Efecto de resonancia. Ok. A ver, Michelle. Polarizabilidad. Y polarizabilidad. Esos son los 4 efectos que vamos a ver que afectan la reactividad de los centros de reacción. Bueno, a ver, léame Nehemías, por favor. Los efectos pueden presentarse varios al mismo tiempo y por ello debemos saber analizarlos y así poder determinar la velocidad de reactividad y entonces reaccionar hacia el compuesto orgánico. Ok, entonces, por eso es de que nosotros debemos de entender esos diferentes efectos. A ver, léame por favor, Robinson. A continuación veremos en detalle cada uno de los anteriores. Ok. Vamos a ver ahora según los grupos funcionales. Aquí es donde viene ya que ustedes deberían de saberse los grupos funcionales, pero según el examen todavía les falta un poco. A ver, Andrea, léame por favor. Según sean los grupos funcionales, ya aprendimos el orden de prioridades de los principales grupos funcionales orgánicos y que esta clasificación está basada en la reactividad. Así, si sabemos el orden de prioridad, sabemos su reactividad, podremos tener una idea de quién reacciona primero. El ácido carboxílico más reactivo y el alcano el menos reactivo. Ok, aunque el alcano no es clasificado como grupo funcional, después que les dije el alquino. Bueno, vamos a corregir esto de una vez, que si no después me los confundo a ustedes, que ustedes no falta mucho para confundirnos. Bueno, entonces vamos a seguir. ¿Se dan cuenta del alquino? Bueno, a ver, léame por favor. ¿Dónde me quedé? A ver, léame Zuleni, por favor. Otro concepto importante es el centro de reacción en un compuesto orgánico que detallamos a continuación. Bueno, entonces ahorita vamos a saber qué es el concepto de centro de reacción. Bueno, a ver, léame William, por favor. El centro de reacción es un conjunto de átomos los cuales son los que reaccionan como la sociedad en una molécula orgánica, debido a varios factores que veremos en el desarrollo del curso. Ok, entonces, ¿qué quiere decir? Es un conjunto de átomos en los cuales la reacción se da fácilmente.
Y esos grupos de ácidos, esos grupos de átomos son los grupos funcionales, vagones. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos bromo, tenemos OH, tenemos una acetona, tenemos un aldehído, tenemos un ácido carboxílico. Bueno, entonces, nosotros ya debemos de saber de que el que va a reaccionar más rápido va a ser el ácido carboxílico. Bueno, luego de eso, pues tenemos que saber de que el grupo carbonilo es más reactivo que el OH y que el bromo. Entonces, cuando tenemos nosotros dobles enlaces, normalmente van a reaccionar más rápido que los que tienen simple enlace. Después tenemos que saber que el aldehído, como está en la punta, se dan cuenta de que no tiene impedimento estérico porque de un lado tiene un hidrógeno. En cambio, la acetona tiene más impedimento estérico porque tiene dos cadenas carbonadas. Luego, entre el OH y el bromo, pues ya sabemos nosotros que el alcohol es muchísimo más reactivo que el bromo, ¿ok? Entonces ya solo con esta vista y clasificando, pues yo ya puedo ir diciendo, bueno, quién va a reaccionar más. Pero ahorita lo que vamos a determinar cuál es el centro de reacción. Bueno, entonces, a ver, léame Andrea, por favor. Señale los grupos funcionales en los anteriores compuestos orgánicos y luego mírelos los compuestos más de cerca. Ok, entonces miren, lo primero que tengo que yo ver es cuál es el centro de reacción. En este caso sería el enlace carbono-bromo porque está polarizado. Se dan cuenta que eso ya lo tendríamos que saber. En el caso del alcohol tenemos polarizado el enlace carbono-oxígeno, pero también tenemos polarizado el enlace oxígeno-hidrógeno. Y por eso acá podemos ver que tiene 3 polarizaciones. Si tiene 2, pues el que tiene 3 polarizaciones va a ser más reactivo. Luego de esto, en la acetona también, en la acetona tenemos una polarización muchísimo más grande que carbono-oxígeno porque el enlace pi se puede mover. Bueno. En el aldehído se dan cuenta que tenemos también lo mismo, pero acá tenemos de un lado un hidrógeno y de un lado tenemos lo que es la cadena carbonada, cosa que pasa en el caso de la acetona, tenemos 2 cadenas carbonadas de los lados. ¿Ok? Y tenemos el ácido carboxílico que tenemos la polarización. Bueno, miren acá, esto se me olvidó. Acá estamos señalando el hidrógeno alfa. ¿Y por qué se llama alfa? Porque está pegado, digamos, a este carbono se le llama alfa y a este carbono se le llama alfa. Y entonces, porque está pegado al carbonilo, este hidrógeno reacciona también. En el aldehído igual, ¿verdad? Este sería el carbono alfa, por lo cual este va a reaccionar. Ahora, para cuando es el ácido carboxílico, ustedes tienen el carbonilo, tienen el enlace OH, tienen el enlace, carbono-oxígeno, el enlace OH y tienen el hidrógeno alfa. Se dan cuenta todos los centros que pueden reaccionar. El centro completo sería este, ¿verdad? Igual acá, el centro completo sería este. Acá sería este y acá sería este. Entonces ya el análisis más cercano podemos ver y podemos concluir que el ácido carboxílico tiene muchísimas más formas de reaccionar que todos los demás. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, chicos. Ahorita es la hora que ustedes pueden preguntar, ¿va, jóvenes? Ya en el examen yo no contesto nada. Bueno, entonces, fíjense pues, a ver, léame por favor, Daris. Ahora señalemos los centros de reacción de los anteriores compuestos orgánicos. Entonces ahí tenemos un centro de reacción, se dan cuenta que aquí tiene 2 centros de reacción. En este caso tiene 2 centros de reacción, el hidrógeno alfa, el carbonilo. Aquí tiene 3 centros de reacción, tiene el carbono hidrógeno, tiene el carbonilo y tiene el carbono hidrógeno alfa. Y en el caso del ácido carboxílico tiene el carbonilo, tiene el OH, tiene el carbono oxígeno y tiene el carbono hidrógeno alfa. Entonces es evidente que ¿cuál es el que va a reaccionar más fácilmente? Dulce. ¿El carboxílico? El ácido carboxílico. Pues entonces ahora nosotros podemos hacer un ordenamiento. A ver, léame por favor, Elisa.
enrolamiento creciente a su reactividad de los servidores compuestos orgánicos. Ok, creciente, ¿qué significa, Elisa? Que va de más pequeño a más grande. No, pero en este caso no es más pequeño, ¿no? ¿De qué estamos hablando acá? No estamos hablando de pequeño, estamos hablando de reactividad. Entonces, ¿cuál sería la interpretación, Elisa? Que va del menos reactivo al más reactivo. Ok, perfecto. Ahí sí ya tienen que aplicar siempre, ¿verdad? No necesariamente es textual lo que tienen que decir. No sé si me entendió, Elisa. Sí, sí, lo entendí. Bueno, entonces vamos a ver que, bueno, el ordenamiento creciente de este, ¿qué sería? Vamos a ponerle letra, ¿va? A, B, C, D y E. ¿Cuál sería el ordenamiento acá creciente entonces, Elisa? ¿Cómo lo debería poner? ¿Quién va primero? El A, El A. ¿De ahí quién iría? el B, El B. ¿De ahí quién iría? el C, El C. ¿Y de ahí quién iría? el D, El D. ¿Y de ahí? el E. El E. Ese sería el orden creciente. Normalmente nosotros ponemos este signo, ¿verdad? De más o más y menos. En este caso, este es menos reactivo que este, ¿ok? Y es un orden creciente. Porque si fuera orden decreciente sería al contrario, ¿verdad? Entonces eso tienen que poner mucha atención en el examen, ¿verdad? ¿Qué orden les estoy pidiendo? No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, joven. Bueno, vamos a hacer algunos problemas, ¿verdad? Esto se los voy a dejar yo para que lo puedan hacer en sus grupos, que formen unos grupos y que puedan ustedes discutir esto. Vamos a hacer este. Ahí tenemos los tres, miren. Vamos a analizar el primero. Tenemos A, B, C, D. Ahora, fíjense pues. A ver, Fátima, en el primero, ¿cuál sería el centro de reacción? El bromo. El bromo con el carbono, ¿verdad? Porque estamos hablando de enlaces. A ver, Gabriela, en el segundo, ¿cuál sería el grupo funcional o el centro de reacción? ¿Tiene o no tiene? Creo que no. No tiene porque es un alcano. Se dan cuenta que el alcano no es grupo funcional, o sea, este no tiene. Bueno, a ver, Gerardo, en el C, ¿cuál sería el grupo funcional? No, ¿cuál es el grupo funcional? El carbono-oxígeno. ¿Qué grupo funcional es? Es un alcohol. ¿Se dan cuenta? Diferente que lo que le pregunté. A ver, Guido, ¿quién es el grupo funcional en el D? El NH2. El NH2 carbono. Bueno, entonces mire pues, hagamos, ¿cuál sería el menos reactivo de todos esos? A ver, Helen, ¿cuál sería el menos reactivo de esos cuatro? El B. El B porque no tiene, vamos a ponerlo en orden creciente otra vez. Este sería porque no tiene grupos funcionales. Bueno, a ver, José Raúl, de ahí los otros, A, B, C, ¿quién seguiría después? Como menos reactivo, ¿verdad? Porque estamos poniendo un orden creciente. ¿Quién seguiría después del B? ¿Quién sería el 2? ¿Y por qué? Yo creo que tal vez sería el C, El C. ¿Por qué el C? porque donde está la D, tal vez hay dos hidrógenos y hay como que más enlaces. La B es el menos reactivo. De ahí tendríamos que seguir con el segundo. A ver, José Sebastián está de acuerdo con José Raúl que sería el C, el siguiente. Yo creo que es el A, ¿Por qué? porque tiene menos cantidad de enlaces. Entonces suele estar uno
bromo. Entonces, se dan cuenta que cuando hicimos el análisis, aquí solo estaba polarizado el carbono y el bromo, ¿verdad? Pero acá estaba polarizado carbono-oxígeno y oxígeno-hidrógeno. Entonces, este tendría que ser el 2. No sé si le quedó claro, mi estimado José Raúl. Sí. Va. Entonces, ahora, a ver, Juan Alexander, ¿quién sería después el que sigue en orden creciente, el D o el C? Yo pensaría que el C, porque el alcohol es más reactivo que el bromo. Bueno, pero no estamos haciendo nosotros ese ordenamiento que usted está poniendo. Estoy diciendo, ¿quién sería el menos reactivo de esos dos? Entonces, eso es lo que tiene que contestar. Entonces, según su premisa, ¿cuál sería el menos reactivo? El D. El D, ¿va? Bueno, y ahora, ¿por qué fue que me dijo que el D es menos reactivo que el OH? Porque si el OH es más reactivo que el bromo, entonces el D es el que seguiría en el orden creciente. ¿Pero por qué? ¿Por qué? O sea, yo no sé. Sería menos reactivo. ¿Pero por qué? Porque fíjese que el OH tiene, el alcohol tiene OH, pero también el NH2 tiene NH y tiene dos NH. Porque si no estoy mal es porque el fuente de hidrógeno de OH es más polarizado que el fuente de hidrógeno. ¿Y por qué es más polarizado? Porque el oxígeno es más electronegativo. Ok, bueno, entonces por ahí va el camino. Entonces se da cuenta que tanto el enlace carbono-oxígeno como el enlace OH va a estar más polarizado con el alcohol que con el NH2. Entonces, ¿eso qué significa? Quiere decir de que el reactivo, el NH2, se va a romper más difícil que el OH porque está menos polarizado. Entonces tendría que ser este el 3 y este el 4. Bueno, ¿está claro eso o hay alguna duda? A ver. Ahorita es la época, la ocasión importante. Entonces se dan cuenta que eso es lo que van a discutir en nosotros. Miren, acá tenemos, se dan cuenta que aquí estoy pidiendo creciente, entonces tenía que comenzar con el menos reactivo al más reactivo. Entonces aquí quedaría el orden, quedaría B menor que A, y de ahí C menor que A, y perdón, es D, ¿va? D, y por último C. Ese sería el ordenamiento. Ahora miren este. Eso lo tendrán que discutir ustedes con sus compañeros. Ok, tenemos este. Y tenemos este otro que es más complejo, ¿me? Entonces, por favor, ahí me suben a Facebook el grupo que lo hace y me ponen los nombres de los grupos. Eso sería para la otra semana. Y de ahí vamos a discutir cada uno de estos de sus resultados para ver si entendieron o no. ¿No sé si hay alguna duda? Yo creo que te doy una 4. Miren, la 4 está bonita, ¿me? Entonces, por favor, se juntan en grupos, hacen la discusión y ¿cómo se llama? Me hacen el ordenamiento y me ponen discusión dentro de la foto. En la foto me ponen los miembros del grupo y me la suben a Facebook. O si no, les voy a poner ahí como una actividad de clase, aunque no hacen la clase. Entonces mejor súbamelo en Facebook como foto y con los miembros del grupo. Miren, acá está bonita esta, ¿eh? Aquí están las respuestas, pero no se las doy. ¿No les hay alguna duda, joven? Yo sí tengo una duda de ¿Sí? cuántos integrantes del grupo. Como ustedes quieran. Como ustedes quieran. Está bien, gracias. Bueno, no creo que sean de 10, ¿verdad? Por lo menos de unos 5 o 6, ¿verdad? Porque si no, muchos también. Lo importante es de que aprendan entre ustedes y contribuyan, ¿verdad? Y que discutan. Eso es lo importante. Bueno, vamos a ver el efecto estérico ya casi para terminar. A ver, léame por favor, Sherlyn. A ver, Kevin Alejandro. El efecto que provocan el tamaño
que rodean el centro de la reacción. Ok, entonces el efecto estérico va a ser el tamaño de los grupos. Bueno, a ver, léame por favor, Lilian, Adriana. A mayor tamaño, mayor impedimento, más difícil que reaccione el centro. Ok, entonces acá podemos ver esta reacción de ácido-base. Se dan cuenta que es un ácido carboxílico. En el primero se dan cuenta que el centro de reacción, en este caso, solo tiene este metilo, ¿verdad? Que sería el ácido acético. Entonces, al reaccionar con agua, pues me forma la sal y me da un protón. Y eso significa que el pH es ácido. ¿Se dan cuenta? Pero ahora se dan cuenta que en el centro de reacción tiene este y tiene este. Entonces acá, aquí tiene 3 hidrógenos y aquí tiene 3 terbutilos. ¿Cuál es el que tiene mayor impedimento estérico? ¿El de arriba o el de abajo? A ver, María de Fátima. El de abajo. El de abajo. Y miren ahora la misma reacción que pasó. ¿Será que se disoció este ácido? Según el pH. A ver, Marjorie, ¿será que se disoció ese ácido o no? ¿Por el pH? Chica madre, son los ruidos son raros. Bueno, ¿sí o no? ¿Se disoció o no se disoció? Bueno, a ver, Michelle. Michelle. Yo digo que no. No se disoció porque hubiera tenido que ponerse el pH más ácido. ¿Y por qué fue eso? Por el tamaño de los grupos que están rodeando al centro de reacción. Ahí podemos ver el ejemplo clarísimo, ¿verdad? Entonces quiere decir de que el pequeño, el ácido acético, es ácido, en cambio este ácido, el segundo, pues no es ácido. Ahora miremos esta comparación. Y ahí nos vamos a quedar. Ahora, a ver, Nehemías, ¿cuál será de estos grupos del I al 6, cuál será el que reacciona más fácilmente? Y el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. El 2. El 2. El 2 tiene metilo. ¿Está de acuerdo, Robinson, que sería el 2? No sé. Bueno, a ver, ¿quién se le ocurre cuál debería ser el que reacciona más rápido, jóvenes? Recuerden que estamos hablando de impedimento estérico. A ver, alguien. El 2, el 3, ¿por qué? Porque el hidrógeno está conectado al hidrógeno. No tiene sustituyentes, entonces va a ser más fácil que reaccione. Entonces este sería el 1. Bueno, de ahí el que va a reaccionar más rápido. Después, ¿quién seguiría de esto? O sea que el 2 no puede ser. A ver, ¿quién seguiría después de este, jóvenes? A ver. El 6. El 6, ¿por qué? La que dijo. Porque solo tiene un sustituyente. Solo tiene un sustituyente metilo. Y ahí tiene el hidrógeno. Bueno, ¿y de ahí quién seguiría? El 2. El 2, ¿por qué? Porque tiene 3 sustituyentes, pero cortos. O sea que son pequeños. Se da cuenta que todos los demás son más grandes. Bueno, entonces, de ahí seguiría este como 3. ¿Y de ahí quién seguiría, jóvenes? El 1. El 1. Se dan cuenta que aquí tiene etilos, aquí tiene terbutilos y aquí tiene isopropilos. ¿Cuáles son más pequeños? ¿Etilos, isopropilos o terbutilos? Pues son más pequeños el etilo. Entonces este sería el 4. ¿Y de ahí quién seguiría? El 5. El 5. El 4. El 4, el 5 tiene terbutilos y el 4 tiene isopropilos. El isopropilo es más pequeño que el terbutilo.
Entonces este sería el 5 y por último el 6. ¿Está claro la clasificación, jóvenes, o no? ¿O hay alguna duda? Entonces tienen que ver ustedes, el centro de reacción en este caso es el nitrógeno, ¿verdad? Entre más grupos más grandes tenga a su alrededor, va a reaccionar más difícilmente. Entonces el 3 es el que no tiene sustituyentes, por lo cual es el que va a reaccionar más rápido. ¿Se dan cuenta que es importante entonces el impedimento estérico o no? ¿Sí o no? ¿Es importante o no? Sí, sí es importante. Bueno, entonces el ordenamiento creciente sería... ¿Quién sería el ordenamiento creciente entonces? A ver. Sería 5 menor que ¿qué? Que 4 menor que ¿qué? Menor que 1 menor que ¿qué? Que 2 menor que ¿qué? Que 4, que 6 y menor que 3. Ese sería el ordenamiento creciente. Bueno, déjenme ver qué pasa aquí. Bueno, ahí nos vamos a quedar, jóvenes. Esto lo vamos a repasar el próximo día. Entonces, con eso terminamos. Ahí se acuerdan que hay examen corto. A unos minutos antes de las 10:05 les mando el examen. Y que tengan suerte, que tengan un feliz fin de semana y pronto les subiré sus notas. Entonces no sé si tengan alguna otra observación. Entonces a Nehemías lo tengo que poner en listado porque no lo había puesto. Ahí se acuerdan de que hoy es el último día para confirmar la cita de la semana del sábado, ¿verdad? Hasta ahorita solo voy en la mañana. Y entonces ahí me confirman a las 20 horas, esa es la última hora. Es un mensaje por Messenger, porque ahorita no puse grupo, ¿va? No puse un evento, bueno, que solo ustedes me tienen que mandar eso. Bueno, entonces que tengan un feliz fin de semana, suerte en su examen corto y nos vemos el día lunes. Un abrazo a todos, bendiciones. Igualmente, chicos, se cuidan.